Bendecido día tengan todos. Qué bueno que estamos aquí otro lunes más para ir preparando nuestro corazón a lo que es la época del Apocalipsis. Conocer a Jesús, conocer a Dios, su palabra, cómo Él obra, pues nos va a ir preparando nuestro corazón para que esté alineado al de Cristo Jesús. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. Y los lunes tenemos una serie dirigida a lo que es el tiempo de Apocalipsis, a preparar nuestro corazón, como ya les dije. Y hoy es la clase 23, así que hay 22 clases que puedes escuchar antes que esta. Y estamos preparando, estamos entendiendo cómo Dios ha trabajado en diferentes eras. Ya hablamos de Adán y Eva, hablamos de Noé y nos quedamos en Abraham, que con Abraham hizo un pacto. Él le dijo en Génesis 15, del 12 al 16, hizo un pacto de que él iba a ser padre de las naciones, su descendencia iba a vivir en tierra ajena, iban a ser esclavos, y que Dios juzgará a esa nación que los esclavizó y volverán con riquezas. Esa promesa, ese pacto lo hizo Dios con Abraham, se lo presentó a él solamente. Solamente él recibió esa comida de parte de Dios. ¿Y se cumplió para el tiempo de Abraham? No. Ahora vamos a ver, este es el título de hoy, la obra de Dios para cumplir su promesa. Porque Dios dice en Apocalipsis 22 que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. O sea, lo que se refiere a ese versículo es que lo que Él promete, Él lo culmina, Él lo cumple. Y vamos a ver ahora y entender cómo es ese proceso de que cuando Dios hace una promesa, cómo Él la va cumpliendo. Primero que nada, cuando Dios le dijo a Abraham que su pueblo, su gente, porque Él va a ser el papá de naciones, padre de las naciones, Él le dijo que iban a ser esclavos, que iban a vivir en una tierra ajena. Él nunca dijo que iba a ser en Egipto, pero se dio lo que Él dijo que iba a pasar. ¿Ves qué interesante? No todo lo recibimos de Dios, pero sí recibimos lo básico, lo que necesitamos entender para que cuando ocurra, yo haga clic y diga, espérate, que esto es parte de la promesa. Vamos a seguir creyendo, vamos a seguir conectados con Dios. Y luego, como ya todos sabemos, Abraham tuvo su promesa de su hijo Isaac. Y en Génesis 17, del 15 al 17, vamos a leer, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Mira qué interesante y quiero que vengas aquí conmigo para que recibamos esta palabra poderosa. Cuando Dios le habló a Abraham, su corazón dentro de sí se rió. ¿Qué significa eso? ¿Abraham creyó o no creyó? ¿Cómo vamos a saber si Abraham creyó o no creyó? Y esos pensamientos que le vino de que ya yo tengo 100 años, ya yo soy un viejo, ya yo estoy cansado, ya yo no puedo. Sara ya no le baja las reglas, ya pasó su tiempo de productivo como mujer en la tierra. Él se rió. Pero tú y yo sabemos si tuvo fe con el fruto. Isaac nació. Así que él tuvo que caminar en fe, él tuvo que accionar, él tuvo que hacer lo que tenía que hacer para que Sara quedara embarazada. Si él no hubiese creído, eso no se hubiese dado. Mira qué interesante y qué poderoso este punto de vista. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. Aunque a veces de primera instancia tengamos esa duda, esa humanidad de que, ¿en serio? ¿Y cómo lo va a hacer? Tú sabes, esa duda.
No podemos dejar que la duda invada nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar por encima. Contestarnos a nosotros mismos, si Dios ya lo hizo, Dios lo hará otra vez. Dios es un Dios de lo imposible. Yo me encargo de hacer lo posible. Abraham y Sara hicieron lo posible y Dios se manifestó, y para la honra y gloria, a sus 190 años tuvieron a Isaac. Y luego Dios probó a Abraham nuevamente con su fe, cuando le pide que sacrifique a su hijo. Entonces yo te pregunto, si a ti te dicen un pacto de Dios de que tú vas a ser padre de naciones, que de ti van a haber un montón de descendencia, que no las vas a poder ni contar, y que entonces venga y Dios te pida, dame a tu hijo y sacrifícalo. Ahí tú dices, espérate, hay algo aquí que no me concuerda. ¿Por qué Dios me está pidiendo eso? Si yo lo mato, no voy a tener descendencia. Pero ¿cómo Abraham reaccionó? Él obviamente accionó, hizo su parte y al otro día se levantó a caminar en fe nuevamente. Qué interesante, ¿verdad? Cómo nosotros no podemos utilizar la lógica humana en las cosas espirituales. Nosotros o tenemos que creer y no ser como esas olas para adelante y para atrás, a veces creo y a veces no. Y esta historia que estamos hoy contando, que estamos repasando, que es parte de lo que la humanidad vivió, nos enseña tanto a entender cómo Dios funciona. Que no veamos las cosas físicamente, que tenemos que empezar a confiar en un Dios todopoderoso y que Él es soberano y que su voluntad siempre va a ser agradable, buena y perfecta. Entonces, cuando ponemos la perspectiva humana de que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, el de la promesa. ¿Y por qué Dios le pidió eso? ¿Eso no suena cruel de parte de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pide a su único hijo si con él iba a ser la descendencia que él dijo? Aquí hay algo que no concuerda. Sin embargo, en Hebreos 11, del 17 al 19, vamos a ver la contestación. 11, del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero miren lo que él pensó. El 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿de dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Mira qué interesante. La fe de Abraham creció, se fortaleció cuando Isaac nació, porque al principio él se rió y tuvo preguntas en su corazón. Pero él accionó y vio la gloria de Dios, vio el milagro cumplirse. O sea, él dijo, tú sabes, tuve ese chispito de dudas, pero Dios no me falló porque Dios es fiel y Él pide de nosotros que creamos. Entonces, cuando vino esa segunda prueba, y miren mi gente, esta prueba no fue cualquier prueba. Esta prueba fue heavy duty, tú sabes, pedir sacrificar a tu hijo, al que tú amas, al de la promesa. De verdad que pongámonos en los zapatos de él. Y mira cómo ya en ese entonces ya Abraham había crecido espiritualmente. Él estaba fortalecido, él no dudó. Él no lo consultó con su esposa. Su esposa a lo mejor no lo hubiese dejado porque nosotras como madres, que amamos a nuestros hijos, chachos, no lo hubiésemos dejado. Él accionó. Él creyó. Y tanta era su fe que él dijo, bueno, si él me está pidiendo esto, es que con eso él se va a glorificar y lo va a revivir, va a hacer algo, pero algo, Dios tiene el control. Y hoy el Señor nos está abriendo nuestros ojos espirituales a eso, a que tengamos esa fe, a que tengamos esa comunión con Dios, esa conexión de entender que lo espiritual no lo podemos comparar con nuestra humanidad, que los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros, que desde allá arriba Él ve todo, mucho más detalles que nosotros.
Él ya escribió el final de la historia y nos está llevando por la mitad, pero tenemos que accionar, tenemos que tener esa fe. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos tanto de fe? Porque en el Apocalipsis, en el último tiempo, en la última era que estamos viviendo, tenemos que tener fe. Porque a través de la historia hemos visto cómo el pueblo de Israel dudaba, el pueblo seleccionado de Dios empezó a idolatrar dioses ajenos, tuvo muchas tambalencias. Pues nosotros tenemos que entonces ver qué es lo que Dios está buscando para el fin de los siglos. Está buscando corazones dispuestos a creerle a Él, corazones que se entreguen en espíritu y en verdad, que cuando reciban las palabras abiertas, porque está escrito en Apocalipsis, está escrito que hay que volver a profetizar a naciones, a lenguas, va a haber una palabra de cumplimiento que cuando nosotros la escuchemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tambalear y vamos a volver para atrás, para Egipto? ¿O vamos a caminar en esa fe hacia esa tierra prometida, que lo que nos promete Dios en el Apocalipsis es vivir con Él en su templo? Mira qué hermoso. Pero si no preparamos nuestro corazón desde ahora, entender la historia, lo básico, ¿cómo vamos a conocer el corazón, el fuerte de Apocalipsis de la próxima era? Y aquí te traje 2 versículos que nos explican que sí, que somos probados. Actualmente, a lo mejor tú y yo estamos pasando por pruebas que nos están moldeando esa fe, porque necesita ser una fe fuerte, determinada. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Tú y yo vamos a ser probados varias veces. Lo vemos con la historia de Abraham. No es tan solo que él esperó hasta los 100 años para tener a su hijo, el prometido. También tuvo otra prueba fuerte y la venció. Y así vamos a ser nosotros de ahora en adelante, a pensar y tener esa mente de victoria, de vencedores, de que con la gracia de Dios en nuestra debilidad sobreabunda, porque aunque caigamos, el Señor nos levanta nuevamente. Y Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a ser probados, pero la pregunta es, ¿voy a ser un vencedor como Abraham? ¿Voy a ser parte de la historia del Apocalipsis? ¿Voy a ser parte de ese templo que Dios viene con su templo a vivir con los que han vencido, a vivir con los que han creído, a vivir con los que se han nutrido, se han deleitado con la palabra de Dios? Qué bueno que estás aquí ahora mismo, porque el Señor todo lo hace con propósito. Esa hambre espiritual, esa hambre por la palabra de estos últimos tiempos, no es casualidad. Dios nos lo ha puesto a nosotros en nuestro corazón, y me incluyo, porque si a mí no me hubiese dado esta hambre, yo no hubiese llegado a las clases que me han ayudado a entender este tiempo que estamos viviendo. Así que te bendigo, te doy las gracias por estar aquí, por escucharlo, por compartirlo. Y tengo pendiente un mensaje que me escribieron el lunes pasado, no me he olvidado, estuve en oración, ya tengo lo que voy a mencionar y lo voy a desarrollar esta semana, que va a ser hablar un poco más de lo que es el yugo desigual. Así que pendientes que esta semana, con el favor de Dios, uno de los episodios va a ser referente a eso. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres el dueño, tuyo es el honor y la gloria. A ti te pertenece todo lo que has creado, Señor. Queremos en esta mañana presentarte nuestros corazones y nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe y tener una fe firme, no una fe de dudas ni tan valiente. Amado Dios, sabemos que en nuestra debilidad tu gracia sobreabunda en nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas perseverando en nosotros, que sigas luchando en nosotros y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias por la palabra recibida que nos ayuda a entenderte más a ti como Padre. Queremos, Señor, seguir creciendo espiritualmente.
Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comenta y que Dios te bendiga. Bye.